Vamos a disponernos esta mañana, amén. Ayúdeme con sus palmas. Vamos a hacer una fiesta esta mañana. Los muros caerán. Aleluya. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Declárenlo. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo que los muros, que las cadenas son derribadas. Vamos, levante su voz. Caen los muros con autoridad. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos, derribe esos muros de su vida. Saltando, saltando, los muros caen. Gritando, 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 los muros caerán. Saltando, saltando. Perdónenme, la vamos a repetir. Perdón, hermanos. Pero es que yo veo, dice, mire, estamos, cada vez que nosotros cantamos, el apóstol Pablo decía, oraré con mi espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. Y entendimiento es, hermanos, ya le iba a decir, es entender lo que hacemos. No. Entendimiento es que nosotros, de lo que estamos cantando, sepamos, escuchemos lo que estamos cantando. Porque está diciendo, ¿cómo va el canto? ¿Cómo empieza? Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. ¿Qué después qué dice? Cuando le adoro, cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Luego dice, Los muros caerán,
sucedió esto? Cuando iban a conquistar a Jericó, el Señor les dio la orden. Y en el libro de Josué lo encontramos. No tenían que pelear, solamente tenían que darle 7 vueltas. Y gritaron y se armaron con trompetas, hermanos, iban con música. Y entonces Dios hizo algo tan extraordinario. Pero ¿sabe cuando el canto dice: los muros caerán al sonar mi cántico, caerán? Y luego dice: cantando, y luego dice: saltando, los muros caerán. Ay, hermano, no sé si usted pueda darle un salto para el Señor, hermano. 1, 2, 3. No lo veo. 1, 2, 3. Cantemos la alabanza. Los muros caerán, saltando, saltando. Los muros caerán, saltando, saltando. Los muros caerán, gritando, gritando, gritando. Los muros caerán, corriendo, corriendo. Los muros caerán, girando, girando. Los muros caerán, gritando, gritando. Los muros caerán, gritando, gritando. Los muros caerán, los muros caerán. Sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de júbilo, caerán. Gritos de júbilo. Aleluya. Aleluya. Ayúdenos con sus palmas, hermano. Tome libertad esta mañana. Subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Cántelo, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Con autoridad cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¡Gózate! Canta, yo subiré, subiré al monte de Jehová, yo subiré. Oh, me acercaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Aleluya, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista.
y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Asumir y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Gritos de júbilo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¡Aleluya! Somos libres, aleluya. Cántelo con nosotros, me libero, me libero.
su voz y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida. Vamos, levante su voz, iglesia, y heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Y
corazón se goza en el Dios de mi salvación. Llora una fiesta a Jehová, sonará pandero a Jehová. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Confiesa que Él es poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Cántalo una vez más. Hola hermanas, Dios les bendiga. El día de hoy es un honor el poder estar aquí frente a ustedes, el estar compartiendo un lunes más la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que en los últimos días el Señor me había estado poniendo en mi corazón, y es el de oír su voz, oír la voz de Dios. En los días que estamos viviendo, hermanas, son días de incertidumbre, son días de temor, donde diariamente escuchamos distintas voces, escuchamos muchas noticias, escuchamos nuestros vecinos, a las personas cercanas, sobre el caos que se está viviendo en este mundo. Y muchas de estas voces en ocasiones han nublado nuestro sentido del oído, y hemos dejado de escuchar la voz principal, la voz que debe regir nuestra vida, y esa es la voz de Dios. Como todos ustedes saben, yo tengo un hermano especial. Mi hermano es sordo, él tiene una discapacidad auditiva, y a lo largo de toda su vida él ha estado en terapias y ha llegado hasta tener un implante coclear. En su caminar y en el caminar de muchos de los niños o de las personas que tienen esta discapacidad, pues uno ve cómo se esfuerzan para poder, si tienen un poco de resto auditivo, para poder maximizarlo y poder escuchar. En el caso de mi hermano fue un implante coclear también para poder escuchar.
y la gente se esfuerza. Yo veía a mis padres como siempre esforzados porque mi hermano pudiera escuchar. Entonces yo reflexionaba sobre esa historia que les estoy contando, sobre la realidad de muchas personas, y yo veía que nosotros muchas veces como cristianos, como cristianas, no nos esforzamos por poder desarrollar ese sentido, que es el de escuchar la voz de Dios. Entonces el Señor me hablaba y me decía que pudiera compartir con ustedes este tema, hermanas. En estos tiempos también yo tuve un miedo, tuve un temor hace un par de meses, y ese temor a mí me paralizaba. Era el temor, pues igual como lo tenemos todos, ¿verdad? De no salir o algo, pero yo escuchaba en ocasiones las predicaciones de mi pastor, de la pastora Gaby, y tenía como bloqueado, como que esa palabra que ellos decían no bajaba a nuestro corazón. Entonces, el día de hoy yo quiero que el Señor nos ayude a escuchar su voz, y para eso les voy a pedir que me acompañen a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre mío. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que en este momento están conectadas, Padre. Gracias por sus vidas, Padre Celestial. Yo te pido que en este tiempo, que en este momento, tú puedas derramar una bendición especial sobre ellas, Padre. Y que el día de hoy, Señor, tú puedas, Señor, hacer que esta palabra quede sellada, Señor, en su corazón, y que podamos, Señor, ponerla en práctica, Padre. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mis labios, Señor, y que seas tú el que esté hablando, Señor, a través de las palabras que el día de hoy se estarán impartiendo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber orado, hermanas, quiero que me acompañen, por favor, a Ezequiel 12:2. Y la palabra del Señor dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel estaba diciendo, esto es cuando el pueblo de Israel estaba exiliado, cuando estaba en Babilonia. Ellos realmente eran una casa rebelde. Dice que tenían sus ojos para ver y no querían ver, y tenían sus oídos para oír y no oían. Y todo esto era por rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ya había sido dada al pueblo de Israel y no habían querido escuchar a nadie. Entonces dice que tienen oídos para oír y no oyen. Vamos a otro versículo más, hermanas, que está en Zacarías 7:11, y dice: Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Igual, en este versículo dice que volvieron la espalda y que sus oídos fueron tapados para no oír. En estos dos versículos podemos ver cómo el pueblo de Israel se rehusaba a escuchar la voz de Dios por rebeldía. En muchas ocasiones nosotros por rebeldes no queremos escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque podemos juzgar a la persona a través de la cual el Señor nos está llevando su palabra. Podemos juzgar al vaso por el cual es el medio para que podamos escuchar la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy, hermanas, yo las invito a que esos oídos que nosotros tenemos podamos abrirlos, podamos ejercitar ese sentido y podamos el día de hoy ver los beneficios que nos trae el escuchar la voz del Señor. Voy a leer una pequeña historia que se encuentra en el libro de Samuel, el capítulo 1, versículo del 1 al 10. Y dice: El joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel,
Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse, y llamó las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. En estos versículos de la Biblia, en esta historia de Samuel, hermanas, podemos ver cómo Jehová llamó 3 veces a Samuel. Y Samuel no conocía la voz del Señor. Samuel creía que Elí era quien le estaba hablando. Después de esto, Samuel escuchó la voz del Señor y sabemos todos la historia, ¿verdad? Sabemos lo que sucede. Pero a mí lo que me llama la atención es que 3 veces Jehová lo llamó y Samuel no reconoció su voz. Muchas veces en nuestra vida así nos pasa, hermanas. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros no reconocemos la voz del Señor. No estamos atentas a escuchar la voz del Señor. En Proverbios 20:12 nos dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dice que las dos cosas, el oído y el ojo, son creación de Jehová. Jehová las creó. Hay una versión que dice que ambos son regalos del Señor. Entonces, nosotros tenemos un regalo bien preciado del Señor, hermanas, que son nuestros oídos. Entonces, vamos a poder activarlos. Vamos por favor, a Isaías 55 y dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías dice que Jehová abrió su oído y no fue rebelde y tampoco se volvió atrás. Esto es una característica o es una consecuencia de cuando nosotros abrimos nuestros oídos. Cuando el Señor abre nuestros oídos, cuando el Señor circuncida nuestros oídos, no vamos a tener rebeldía, ni vamos a querer volver atrás. Vamos a dejar toda desobediencia, vamos a dejar de escuchar otras doctrinas y vamos a tener un oído atento a la voz del Señor. En 1 Corintios 2, 11 y 12 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino solamente el espíritu del hombre que está dentro de él? Así es que las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, pues, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es de Dios, a fin de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado. En la carta a los Corintios se habla de que nosotros hemos recibido un Espíritu de Dios para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha comunicado. En estos tiempos, muchas veces no me pueden decir, Leslie, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Con una voz audible que va a venir y va a susurrar a mi oído? Puede ser. En el Antiguo Testamento el Señor así se comunicaba. Por ejemplo, con Samuel, él fue una voz audible. Con muchos siervos del Señor lo hizo así, con voz audible. Pero en estos tiempos, hermanas, el Señor se
comunica con nosotros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu que es de Dios es el que hemos recibido nosotros a fin de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado. Si nosotros estamos en comunión con Dios y con el Espíritu Santo, vamos a poder escuchar lo que Dios quiere comunicarnos, lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el Señor también nos habla de una forma espiritual y somos capaces de percibir su voz mediante la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo funciona como un decodificador. El Espíritu Santo es el que decodifica el consejo que Dios tiene en su palabra para nosotros y lo convierte en algo audible, que llegue a nuestro corazón, que llegue a nosotros. Y es ahí donde una de las peticiones del Señor es que prestemos atención a aquello que Él nos ha concedido mediante la dirección del Espíritu Santo. En Hebreos 3:15, la palabra del Señor dice, recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Es decir, que no seamos como esa generación que pereció en el desierto. ¿Por qué? Porque esa generación endureció su corazón. Escucharon la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Cerraron su corazón y ya no quisieron escuchar más y cayeron en una rebeldía. Esta es una de las palabras que vamos a ver el día de hoy. La palabra que cuando dice cuando oigan su voz, en Hebreos 3:15, es la palabra G191, que viene del griego akouo, que es un verbo primario que significa oír, entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar y oyente. Esa es una de las palabras que el día de hoy vamos a estar desarrollando. Yo subrayé dos palabras que son entender y obedecer. Vamos a un segundo texto donde vamos a encontrar la segunda palabra que el día de hoy vamos a ver, y es Isaías 42:23. Y dice, ¿quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? La palabra escuchará viene del hebreo 80-85, que es la palabra shama, que es oír inteligentemente, advertir, anunciar, atención, atender atentamente, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, entender, recibir. La palabra shama, al igual que la palabra akouo, tiene muchos significados. Yo subrayé los más importantes y, por ejemplo, fue oír inteligentemente y discernir. En estas dos palabras, hermanas, que encontramos en la palabra que vienen de la palabra escuchar, no solamente es escuchar como escuchamos a veces una canción, como escuchamos la plática de un amigo. No, hermanos, esto es escuchar inteligentemente, oír inteligentemente, con inteligencia, con discernimiento y obedecer. La palabra shama, uno también de sus significados es obedecer. Si nosotros escuchamos inteligentemente, hermanos, vamos a obedecer. Si nosotros escuchamos con un oído circuncidado, vamos a obedecer y vamos a escuchar la voz de Dios. Y vamos a empezar yo encontré algunos beneficios en la palabra del Señor que vienen del poder oír, del poder escuchar inteligentemente. No solamente escuchar en una forma superflua, sino escuchar al Señor y querer practicar la palabra, las promesas o lo que Él nos esté diciendo. El primer beneficio que yo encontré es que si escuchamos inteligentemente, vamos a adquirir sabiduría.
Vamos a Isaías 54 en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, y dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí en Isaías nos dice que Dios nos ha dado lengua de discípulos y que diariamente por las mañanas despierta el oído para escuchar como un discípulo. El Señor diariamente, hermanas, despierta ese sentido, diariamente despierta nuestros oídos para poder escuchar como un discípulo. ¿Quién es un discípulo, hermanas? Un discípulo es una persona que se sienta a oír, que se sienta a escuchar la voz de su pastor. Un discípulo es alguien que se deja formar, alguien que quiere ser instruido. Entonces, hermanas, si usted y yo escuchamos, tenemos oídos de discípulos, vamos a adquirir sabiduría. Sabiduría para poder dar una palabra al fatigado, para poder dar una palabra al cansado, hermanas. Dice que todos los días el Señor nos va a hacer que oigamos, otra versión dice que nos va a hacer que oigamos como sabios, con sabiduría. Si usted, hermana, está dispuesta a poder abrir sus oídos, a poder escuchar inteligentemente, va a adquirir sabiduría. Va a adquirir sabiduría también para poder ofrecer una palabra a aquellas personas que en este momento están pasando por necesidad, que están pasando por angustia. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y el oír la palabra del Señor, eso nos hace unos discípulos. Los domingos que ha estado dando las predicaciones el pastor vía Facebook, vía YouTube, hubo un día que estábamos mi esposo y yo sentados en el sillón y yo me acuerdo que estaba un poco distraída, lo confieso, estaba un poco distraída y le hice plática a mi esposo. Y él me dijo: Leslie, pon atención, me estás distrayendo, no me dejas escuchar lo que está hablando el pastor. Entonces fue ahí donde yo dije: ay, Señor, tienes razón, yo no estoy escuchando porque me estoy distrayendo. Entonces, muchas veces, hermanas, nosotros no queremos ser discípulos, no nos sentamos a escuchar inteligentemente lo que nuestro pastor, lo que nuestra pastora, lo que los demás siervos o personas, hermanos, nos exponen la palabra. Entonces, si nosotros abrimos nuestros oídos y escuchamos inteligentemente, hermanas, vamos a adquirir sabiduría. Yo creo que es algo bien importante el adquirir sabiduría de parte de Dios, hermanas, en nuestro hogar, en nuestra casa, es fundamental, porque la palabra del Señor nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Entonces, si nosotros no adquirimos sabiduría, vamos a ser como esas vírgenes fatuas, como esas vírgenes que no fueron prudentes. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es poder adquirir diariamente sabiduría para en nuestro hogar, sabiduría para saber cómo hablar, sabiduría para saber cómo conducirnos. Y esa sabiduría la vamos a adquirir a través de poder escuchar inteligentemente. En Proverbios 1:5, la palabra del Señor nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquí una vez más el Señor nos dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Si usted escucha la palabra del Señor, si usted escucha la voz de Dios, va a ser sabia y día a día ese saber va a aumentar. Día a día el Señor va a dar nuevas experiencias, nuevas vivencias a su vida que le van a ayudar a tener un mayor conocimiento, a tener una mayor sabiduría espiritual. Y podrá dar un mejor consejo. Dice, porque el entendido adquirirá consejo. Yo quiero ser una mujer entendida, hermanas, y yo sé que usted también quiere ser una mujer entendida. Y el día de hoy estamos viendo cómo podemos ser esas mujeres sabias. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 2, del 4 al 6. Dice que: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí en Proverbios dice que si la buscares como a la plata y como la escudriñares y la buscaras como si estuvieras buscando un tesoro, vas a entender el temor de Jehová. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que escudriñar? ¿Qué es lo que tenemos que atesorar, hermanos? Y es la sabiduría a través de la palabra del Señor. Porque aquí en Proverbios nos dice, de su boca viene el conocimiento. El Señor nos está hablando conocimiento, el Señor nos está hablando inteligencia. Pero, ¿qué necesitamos, hermanas? Tener un oído abierto. Si usted quiere ser como el pueblo de Israel, hermanas, que por su rebeldía cerró su oído, por su rebeldía volteó sus espaldas y no escuchó más la voz del Señor, déjeme le digo que está en un grave error, hermanas. Estamos en un grave error. En estos tiempos lo que necesitamos es estar apercibidas, estar con un oído circuncidado, estar con un discernimiento a través de nuestro oído. Lo primero, hermanas, cuando alguien da una palabra, cuando alguien trae una falsa doctrina, trae una doctrina distinta, una doctrina que no es del Señor, ¿a poco va a ser por su vista que usted va a discernirlo? No, hermanas, usted lo va a discernir con sus oídos, hermana. Entonces, necesitamos tener un oído presto en estos últimos tiempos para poder escuchar la palabra del Señor. En Deuteronomio 13:14 nos dice que ese versículo creo que no lo vamos a proyectar, creo que no lo tengo en mi presentación, pero dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y le seguiréis. Dice que también cuando escuchamos su voz vamos a servir, hermanas. Vamos a servir. Y esto es parte de tener una sabiduría, hermanas. Cuando usted crece en conocimiento, cuando usted crece en esa revelación, se va a dar cuenta que es bien importante servir. Servir en la casa del Señor, el poder servir en nuestro hogar, el poder servir con nuestros hermanos que en estos momentos están en necesidad. Entonces, el primer beneficio, hermanas, que nosotros encontramos en la Biblia al escuchar la voz del Señor es adquirir sabiduría. El segundo beneficio que nosotros podemos tener al escuchar la voz de Dios es que alcanzarás bendición, serás bendecida. En Deuteronomio 28, del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio nos lo dice, que si escuchamos atentamente la voz del Señor, las bendiciones nos alcanzarán. Yo quiero que las bendiciones alcancen mi vida y alcancen la vida de mi familia, la vida de mis hijas, la vida de mi esposo, la vida de mis padres. Yo quiero que esas bendiciones nos alcancen. Pero ¿qué necesitamos para eso? La palabra del Señor es bien clara. Si oyeres la voz de Jehová, es como una condicionante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Si usted no está escuchando, si usted no quiere escuchar la voz de Dios, difícilmente va a ser una mujer bendecida. Difícilmente. Entonces necesitamos alcanzar esas bendiciones, hermanas. Necesitamos ser mujeres bendecidas. Muchas veces se nos ha dicho o tiempo atrás la gente decía, es que los cristianos no son bendecidos, los cristianos están siempre preocupados. Y no, hermanas, no, o sea, nosotros somos mujeres bendecidas, aunque estemos pasando por tribulaciones en estos momentos, aunque estemos pasando por calamidades, por pruebas, por desiertos. Si nosotros estamos atentas a escuchar la voz del Señor, la palabra del Señor nos dice que usted va a ser bendecida,
que esas bendiciones la alcanzarán, hermana, en su casa, en su trabajo, en lo que usted esté desarrollando, en lo que usted esté emprendiendo, será bendecida. En Lucas 11:28, la palabra del Señor nos dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aquí hay algo más. Dice que bienaventurados los que escuchan la palabra, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, no es solamente escuchar la palabra del Señor, sino es guardarla, es ponerla en práctica en nuestra vida. Que podamos ser mujeres que, yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, mi situación, yo estoy a punto de cumplir 1 año trabajando desde casa, hermanas. Para mí es una bendición, porque no todos los trabajos lo están permitiendo. No todos los trabajos te dicen, sí, trabajas desde tu casa, no vengas. Hay trabajos que están haciendo guardias, hay trabajos que pues están haciendo roles, ¿verdad? Para que un día vayan unas personas, otro día vayan otras. Y yo no, hermanas, yo gracias al Señor he ido 2 ocasiones a mi oficina en este año y esto es una bendición del Señor, hermanas, es una bendición del Señor. Y yo sé que a lo que iba. Yo estoy en casa y de verdad que los días son bien pesados. Son pesados porque, por ejemplo, esta semana yo tuve un día 5 juntas, hermanas, 5 conferencias, 5 reuniones y estar también con mis niñas, el estar pues preparando la comida y todo, muchas veces es bien difícil poner en práctica. Por ejemplo, poner en práctica la paciencia, ¿verdad? Poner en práctica una palabra, una palabra suave, el no gritar, el no desesperarte. Yo sé que es complicado para nosotros como mujeres en ocasiones el poder tomar el control de esos sentimientos. Sin embargo, la palabra del Señor nos manda a ser sabias, a ser prudentes, a tener siempre una palabra apacible. Entonces, no solamente es escuchar la voz de Dios, es ponerla en práctica y guardarla, guardar los lineamientos, los preceptos que el Señor nos ha dado. Y ese es el segundo beneficio, hermanas, de poder escuchar la voz de Dios, que es alcanzar bendición. Bendición en todo lo que nosotros hagamos, hermanos. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo, hermanas, lo que estamos viviendo hoy el día. Yo de verdad quiero que usted sea una mujer bendecida. Pido a Dios por ustedes en nuestras oraciones, que nosotras como mujeres podamos ser mujeres bendecidas. El tercer beneficio que yo encontré al escuchar la voz de Dios es que nos guía por el camino correcto. Vamos a Isaías 30:21 y la palabra del Señor dice, escuchen tus oídos sus palabras, cuando yendo tras de ti te grite diciendo, este es el camino, andad por él y no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros cuando escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo, el Señor nos muestra el camino correcto. El Señor siempre está con nosotros y nos dice, no, por ahí no es, vas mal, no te desvíes, sigue recto, sigue por el camino de frente. Entonces, muchas veces nosotras, hermanas, podemos tomar decisiones que no son las correctas, tomar decisiones que si tomamos una mala decisión puede influir en nuestro camino, puede influir en nuestro futuro. Una mala decisión, hermanas, puede determinar nuestro futuro. Si usted toma una mala decisión y no solamente la va a afectar a usted o va a tener una consecuencia en usted, va a tener una consecuencia en toda su familia. Entonces, la palabra del Señor dice que si nuestros oídos escuchan las palabras del Señor, Él nos va a decir, este es el camino, andad por él. Esto es algo, es algo bien importante, hermanas, el poder escuchar la voz del Señor, porque Él nos va a guiar. El Señor la va a guiar a usted por el camino correcto. El Señor la va a guiar a usted por la decisión correcta. Si usted en este momento tiene que tomar una decisión importante, si usted tiene que tomar una decisión, pídale al Señor que pueda
que pueda abrir sus oídos y que le permita escuchar su voz, que cuando usted escudriñe la palabra del Señor, usted pueda entender que esa voz, que ese consejo del Señor pueda bajar en una forma audible a nuestro corazón, en una forma audible a nuestra vida y que pueda guiarnos por el camino correcto, que no nos podamos desviar ni a derecha ni a izquierda, hermanas, que sigamos por el camino que el Señor nos ha marcado. En Job 33, en el versículo 16 y 17 nos dice: entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Aquí el Señor nos dice que Él es el que abre el oído de los hombres y sella la instrucción. La palabra del Señor, hermanas, tiene que estar sellada en nuestras vidas, sellada para que ahí se quede. ¿Por qué? Porque si usted tiene sellada la palabra del Señor, si usted ha escuchado la palabra del Señor, entonces el Señor nos va a apartar de las malas obras, el Señor nos va a guardar de el orgullo, nos va a guardar de la soberbia. Nosotros necesitamos, hermanas, el poder tener unas obras correctas, el poder tener acciones positivas, el poder tener acciones que bendigan a las demás personas, no solamente a los de su casa, sino que puedan bendecir a su prójimo, puedan bendecir a sus vecinos. Entonces, es bien importante que le pidamos al Señor que abra, que habilite nuestros oídos, hermanas, y que nos pueda librar, dice que aquí, y del orgullo guardarlo, que nos pueda guardar de poder ser soberbios, de poder ser orgullosos, que nos pueda guardar de todas aquellas obras que nosotros muchas veces consciente o inconscientemente hacemos, de esos gestos, de esas actitudes que nosotros tenemos, que son incorrectas, ¿verdad? Tal vez a nosotros parecen correctas, pero ante los ojos del Señor no son correctos. Entonces, que el Señor pueda abrir nuestros oídos y Él pueda redarguirnos, pueda redarguir esas obras, esas acciones que no estamos haciendo conforme a la palabra del Señor. En Salmos 16:11 nos dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Así que cuando Jehová, cuando el Señor nos muestra el camino de la vida, nos va a conceder alegría y el placer de vivir con Él para siempre. Si nosotros seguimos por el camino que el Señor nos ha marcado, si nosotros escuchamos diariamente lo que el Señor nos quiere revelar, lo que el Señor nos quiere decir, vamos a vivir con Él para siempre. Es un camino que nos va a conducir hacia la vida eterna, es un camino que nos va a llenar de alegría. ¿Por qué? Porque es un camino que el Señor nos está mostrando. Entonces, esa es el tercer beneficio, que podamos ser guiadas por el camino correcto. Nosotros necesitamos ser mujeres guiadas, ser mujeres obedientes a la palabra del Señor, ser mujeres que podamos escuchar por dónde ir, que podamos ser guiadas y a su vez nosotros podamos guiar a nuestros hijos cuál es el camino correcto, podamos enseñar a nuestros hijos el camino correcto, que el cual es el camino del Señor. Vamos a un cuarto beneficio que encontramos en la palabra del Señor al escuchar su voz, y es que tendremos paz. Tendrás paz, hermana, si tú escuchas la palabra del Señor. Yo sé que este es uno de las características o uno de los beneficios que más necesitamos en estos días: paz. Paz en nuestra vida, paz en nuestra alma, paz en nuestro espíritu, paz con todos los de nuestra casa, paz con las personas que nos rodean. Entonces, tendremos paz, hermanas, y eso lo vamos a leer en Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si usted abre sus oídos y escucha la palabra del Señor, el Señor nos está diciendo: habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor de lo que pueda venir, hermanas.
Eso es algo que nosotros debemos de confiar en el Señor, en que Él pueda darnos la paz. Hoy en día las noticias y lo que estamos viviendo en el mundo nos ha robado nuestra paz. Aunque usted me diga, no, hermana Leslie, yo vivo en paz. Yo sé que no todas, hermana. Yo sé que no todas en este momento tenemos la paz que necesitamos. Yo sé que alguna de ustedes en este momento está pasando por temor, está pasando por intranquilidad, por incertidumbre. Así que yo la invito a que pueda escuchar la voz del Señor y podamos creer en estas palabras que dice, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aprendamos a escuchar la voz del Señor, hermanas, y yo sé que vamos a tener esa tranquilidad, vamos a tener esa paz en nuestro hogar. En Isaías 26:3, la palabra del Señor dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si usted confía en el Señor, hermana, usted va a tener esa perfecta paz. Si usted concentra todos sus pensamientos en el Señor, usted va a tener perfecta paz. Va a tener paz en su hogar. Yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Porque una casa en caos, hermanas, ¿a usted le gusta estar en una casa llena de gritos, en una casa llena de insultos, en una casa llena de ruido? No, ¿verdad? En una casa con desorden, no, hermanas. No, no. El Señor nos llamó a paz y el Señor quiere que nosotros vivamos así, vivamos tranquilas, vivamos confiadas, que seamos unas mujeres que nuestra fe esté en el Señor, unas mujeres que nuestros pensamientos estén en el Señor, que cuando usted venga un pensamiento negativo, cuando a usted venga un pensamiento que no es del Señor, deséchelo, hermana, deséchelo. En el nombre del Señor yo le pido que deseche esos pensamientos negativos, porque esos pensamientos negativos lo único que hacen es bloquear nuestros sentidos. Nos bloquea los sentidos y nos impide ver, nos impide escuchar la voz del Señor. Nos impide sentir la voz del Señor, sentir el abrazo del Señor, sentir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanas, abramos hoy nuestros oídos para tener paz. Si usted necesita paz en su hogar, paz en su vida, dígale al Señor que abra sus oídos y que le permita escuchar su voz. El siguiente beneficio, hermanas, que yo encontré en la palabra del Señor al escuchar su voz, al escuchar su palabra, es que serás feliz. Serás feliz, hermana. Es bonito tener paz, pero también es bonito vivir feliz, vivir en felicidad. En Génesis 21:6 nos dice, y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Todos sabemos la historia, ¿verdad?, de Sara. En la Biblia, en Génesis, nos muestra que Sara se rió 2 veces con lo que el Señor le dijo. La primera vez que Sara se rió fue en forma de burla. Sara se rió porque el Señor les dio, ¿verdad?, la palabra que Sara iba a concebir a un hijo. Y Sara ya era de una edad muy avanzada. Entonces, Sara, esa burla fue como de incredulidad, esa risa, perdón, fue de incredulidad. Fue como una risa de, ¿tampoco vas a poder hacerlo, Señor? Entonces, en la segunda vez que el Señor hace reír a Sara, es cuando Sara ve la promesa cumplida, cuando Sara ve que el Señor le concede el tener un hijo. Entonces dice, cualquiera que oiga lo que el Señor hizo con ella, se reirá conmigo. Así nosotros, hermanas, el Señor quiere que nosotros seamos felices. El Señor quiere que al escuchar su voz, que al escuchar las promesas que Él tiene para ti, tú puedas ser feliz. Y que esa felicidad no haya duda, que en esa felicidad no haya incredulidad. Si el Señor a usted le dio una palabra, hermana, a su tiempo el Señor la cumplirá. Si es una palabra que vino del Señor, a su tiempo el Señor la cumplirá. No desespere, sea feliz en esa espera, sea feliz al escuchar la voz del Señor. En Salmos
51:8, la palabra del Señor nos dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí dice que queremos oír gozo, oír alegría, y va a ser como un nuevo aliento a los huesos abatidos, hermanas. Nosotras, si estamos abatidas, si estamos atribuladas, si estamos con problemas, hermanas, pidámosle al Señor que nos haga escuchar gozo, que nos haga escuchar alegría, que cuando nosotros escuchemos alguna alabanza, cuando nosotros escuchemos alguna bendición para nuestra vida, podamos ser felices, que podamos tomar esa palabra del Señor y que pueda ser rema en nuestra vida y que pueda levantar esos huesos secos que están en nosotros, esos sentimientos que se han hecho de piedra, ese corazón que se ha hecho como un diamante duro. Una de las características de los diamantes es que son duros, hermana. Entonces muchas veces nosotros así nos hacemos, mujeres duras, y no queremos escuchar la voz del Señor para tener gozo. Si usted no escucha la voz del Señor, hermana, va a ser una mujer que esté atribulada, va a ser una mujer que esté enojada, va a ser una mujer que no va a tomar de forma positiva, de forma bendecida las palabras que nuestro pastor, que nuestra pastora nos imparte. Si usted no tiene un oído circuncidado, hermanas, no va a ser feliz, no va a tener gozo y alegría en su vida. Va a estar seca por dentro, hermanas. Nosotros tenemos que ser fuentes de gozo. Nosotros, de nuestro vientre, hermana, tiene que correr agua viva. Tiene que correr agua viva. Tenemos que ser felices. Tenemos que compartir esa felicidad a nuestro hogar, a nuestra familia. Entonces, yo la invito, hermana, a que usted pueda escuchar la voz de Dios, a que usted se atreva a ser feliz, a que usted pueda decirle hoy al Señor: abre mis oídos, Señor, abre mis oídos porque quiero ser feliz, porque necesito ser feliz. Necesitamos ser felices, hermanas. Acuérdense que la alegría de nuestra vida es nuestro Señor. Nuestra fuerza, el gozo de nuestra vida es nuestro Señor. Y aunque estemos pasando por los problemas más complicados, se han pasado por muchas situaciones muy complicadas, muchos hermanos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que cosas que han dolido, que han abatido nuestra alma, que en muchas ocasiones nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanas, en estos momentos es: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz y quiero ser feliz. No escuchemos palabras de gente que no tiene una palabra de aliento, de bendición, que es una palabra contraria al Señor. Aquellas personas, hermanas, que si ustedes, al escuchar a esa persona, al tener una plática con esa persona, en vez de que esa persona le dé un ánimo, usted termina decaída, o usted termina más preocupada no en el aspecto de que compartimos las cargas con nuestras hermanas y nos preocupamos. No en ese aspecto, sino en el aspecto de que si usted quiere escuchar algo positivo, esa persona le baja el ánimo. Esa persona, en vez de decirle: sí, vamos bien, en el nombre del Señor vamos a salir adelante, si esa persona le dice todo lo contrario y le está impidiendo tener felicidad, no escuche esas palabras, hermano. No escuche esas palabras. Usted en estos momentos lo que tiene que escuchar es aprender a escuchar, es la voz del Señor. La voz del Señor. Un beneficio más que hay en la palabra del Señor es que si usted escucha la voz de Dios, hermanas, va a tener comunión e intimidad con el Señor. Va a tener una relación con nuestro Señor, una relación cercana. En Apocalipsis 3:20, el Señor nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí en Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta. El Señor está tocando a nuestro corazón, está tocando a nuestra vida. Si alguno oye, si alguno escucha mi voz, si alguno reconoce mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
aquí a nosotros escuchar la voz del Señor, hermanas, el Señor va a entrar a nuestra vida. Y vamos a poder invitarlo a nuestra mesa y vamos a poder cenar con Él. Eso significa, hermanas, el poder tener una comunión cercana con el Señor. Muchas veces en las múltiples ocupaciones, dice mi hija Salma que si a veces nosotros las mujeres somos mujeres pulpos o mamá pulpos. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas, porque estamos al pendiente de muchas cosas. Si esas múltiples ocupaciones le han impedido escuchar la voz de Dios, le han impedido el tener una comunión con nuestro Señor, pidámosle al Señor, hermanas, que Él pueda entrar, que Él pueda sentarse con nosotros a la mesa, que Él pueda entrar en nuestro hogar. Digámosle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo escuché tu voz y yo te invito a que tú vengas a mi mesa, que tú vengas a mi casa, que tú vengas a mi hogar, a que tú puedas derramar de ese aceite de la unción, que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo, a que haya comunión en nuestros hogares, hermana, que tengamos una comunión cercana con el Señor. Muchas veces eso para nosotros en estos últimos tiempos nos hemos acostumbrado a una monotonía en nuestro hogar, nos hemos acostumbrado a que, sí, son 6:30, vamos a poner, ya empezó el culto, es domingo 8 o 9 de la mañana, ya va a predicar el pastor y solamente ahí nos quedamos con escuchar esas 2, 3 predicaciones, 4 de la semana y no hacemos más. No buscamos esa comunión con el Señor. Yo creo que en estos tiempos el Señor, hermanas, nos ha estado mostrando que su venida está cercana. La venida del Señor está cercana. Desde muy chiquita yo escuchaba, ¿verdad? Mi papá tenía un tipo almanaque, un libro así grande, donde mi papá me instruía o me decía cómo iba a ser la venida del Señor, qué señales o qué se tenía que cumplir para que el Señor viniera. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeña, yo decía, ay no, falta mucho, o sea, para que pase esto falta mucho, falta demasiado. Y hoy, hermanas, que reflexiono en eso, yo creo que el Señor no está tardo en su venida. Yo creo que el Señor viene pronto, hermanas, y las señales y lo que estamos viviendo nos hacen el poder estar en una comunión con el Señor. Yo las invito a que podamos doblar nuestras rodillas al Señor, podamos tener esa comunión con el Señor para un día poder estar con Él, que podamos escuchar la voz del Señor. Un beneficio más, hermanas, de escuchar la voz de Dios es la prudencia, es ser mujeres prudentes. En Mateo 7:24, la palabra del Señor nos dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si escuchamos la palabra del Señor, si escuchamos lo que Él nos quiere decir, el Señor nos va a comparar a un hombre prudente. Un hombre prudente es una mujer prudente es aquella que escucha la voz de Dios y que edifica sobre la roca. Yo sí quiero ser una mujer prudente, quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere formar en mí. Yo sí quiero escuchar la palabra del Señor y edificar mi casa sobre la roca, no edificarla sobre la arena, hermanas. No edificar mi vida, no edificar nuestra familia sobre algo inestable, sobre algo que en cualquier momento pueda derribarse. Nosotros tenemos que ser mujeres prudentes, que edifiquemos sobre la roca. Mujeres prudentes que sepamos cuándo decir una palabra y cuándo no decirla. Mujeres prudentes que sepamos cuándo hacer esto y cuándo no hacerlo. Una mujer prudente es muchas veces cuando estamos en alguna situación, en un problema con nuestro esposo, en una pequeña discusión, en alguna inconformidad. Es cuando el Señor también quiere que seamos prudentes, que no nos dejemos llevar solamente por nuestro corazón y nuestros sentimientos, sino que podamos, en la sabiduría que el Señor nos ha dado, el poder reflexionar y tener la prudencia para hablar.
por tener esa prudencia en nuestros labios, en nuestras acciones, pero esa prudencia la vamos a adquirir a través de escuchar las palabras del Señor. Si usted no quiere escuchar al Señor, hermana, si usted tiene sus oídos cerrados, si usted por rebeldía, si usted por un enojo con el pastor, con un líder, con el hermano que no la saludó, con los hermanos que no le han mandado mensajes, si usted por esa imprudencia, por esa falta de sabiduría o por ese enojo, hermanas, ha cerrado su oído, yo le invito que el día de hoy usted le diga al Señor, Señor, ya no quiero estar más en esa rebeldía. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu mensaje. Quiero obtener los beneficios que tú tienes para mí al aprender a escuchar tu voz. Y el beneficio principal, hermana, y el último beneficio que vamos a ver el día de hoy es que al escuchar la voz de Dios vamos a tener vida eterna. En Juan 10, 27 y 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonita palabra, hermanas, porque dice que las ovejas escuchan su voz, y Él nos va a dar vida eterna. Si usted es una oveja que escucha la voz de Dios, si usted es una discípula que escucha la voz de Dios, va a tener vida eterna. Yo creo que es uno de los beneficios más importantes, hermana, porque ¿para qué escuchamos la voz de Dios? Dígame usted, ¿para qué leemos la palabra del Señor? ¿Para qué escudriñamos? ¿Para qué nos congregamos? Sí, yo sé que para una vida, una buena vida en esta tierra, yo lo sé, pero ¿cuál es el principal objetivo, hermana? La vida eterna. Nosotros sabemos que después de esta tierra, que después de la muerte física, de la muerte terrenal, hay algo más. Y ese algo más, hermana, es una vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo, junto a nuestro Padre Celestial. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted escucha la voz del Señor, hermana, nadie la va a arrebatar de la mano del Señor, porque el Señor nos tiene en sus manos. Si usted está atenta a la voz del Señor, el Señor siempre va a estar con usted, el Señor siempre va a estar a su cuidado, hermana. Y vamos a tener esa vida eterna. En Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que yo les decía, que vamos a pasar de muerte a vida al escuchar su palabra y al creer en el que envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en esta tierra por usted y por mí. Si usted cree al Señor, hermana, si usted está atenta a escuchar la voz de Dios, va a tener vida eterna. Y yo creo que es el principal beneficio que tenemos al aprender a escuchar la voz de Dios. Es el principal beneficio que nosotras tenemos al tener un oído circuncidado, al tener un oído a que solamente escuche las palabras del Señor. Ya sea en una voz audible, si usted es de las personas que Dios le viene y le habla al oído, o si usted es una de las personas que al leer su palabra del Señor, el Espíritu Santo actúa como un decodificador y le da esa palabra, y le hace escuchar las palabras que el Señor tiene para usted, entonces usted va a tener vida eterna. Usted va a tener una vida después de esta tierra, después de la muerte, después de dormir aquí en este mundo terrenal, hermanas. Vamos a ir a una vida eterna. Y en Job, este es el último versículo que el día de hoy quiero compartir con ustedes, y es Job 36:15, y dice la palabra del Señor. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. En estos momentos, hermanas, de aflicción que estamos viviendo, pidámosle al Señor que abra nuestro oído, porque Él dice que Él nos va a librar al afligido, nos va a librar de la aflicción y va a abrir nuestro oído en tiempos de opresión. Entonces, lo que tenemos que hacer
hoy, hermanas, es decirle al Señor que queremos escuchar su voz. Si usted ha dejado de escuchar la voz del Señor, hermanas, si usted ha dejado de tener esa comunión con el Señor, yo la invito, la exhorto a que pueda una vez más aprender a escuchar la voz de Dios, que podamos ser como Samuel, que al final él reconoció que era la voz del Señor el que le estaba hablando. Y Samuel le dijo, heme aquí, aquí estoy, Señor. Así hagamos nosotros, hermanas. Digámosle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero escuchar tu palabra. Quiero hacer tu palabra. Quiero ponerla por obra en mi vida. Quiero ser una mujer distinta. Así que yo las invito a que el día de hoy, hermanas, esta palabra pueda ser escuchada en nuestros oídos, pero que no solamente se quede ahí. Que esta palabra pueda ser escuchada inteligentemente y que el Señor pueda despertar en nosotros ese sentido del oído. Si en algún momento el miedo, si en algún momento el temor, si en algún momento las ocupaciones lo cerraron. En el nombre del Señor, que hoy se han abierto sus oídos, hermano. En el nombre del Señor, pidámosle al Señor que abra nuestros oídos. Yo le pido, hermanas, que me acompañen para que el Señor pueda sellar su palabra y que podamos día a día escuchar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Papito, por las palabras que el día de hoy tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a través, Padre mío, de tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que viene, Señor, a nuestro corazón, Padre Celestial. Yo te pido que el día de hoy cada una de mis hermanas, Señor, que están escuchando, Señor, tu palabra a través de su televisión, a través de su celular, Señor, a través, Señor, de cualquier medio electrónico, Padre, que mis hermanas el día de hoy puedan tener un oído activado, Señor, puedan tener un oído circuncidado, Padre, para que solamente puedan escuchar tu voz, Señor. Que sea tu voz la que las guíe, Señor, que sea tu voz la que las aliente, Padre, que sea tu voz la que las llene de felicidad, Padre, que sea tu voz las que las llene de paz, Señor, que las haga mujeres sabias, mujeres prudentes, que día a día estén creciendo en ti, en tu sabiduría, Padre Celestial, en tu conocimiento, Padre mío. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de mis hermanas, que las guardes en paz, Señor, que si están pasando por un momento de tribulación en este momento de aflicción, seas tú, Señor, el que las pueda reconfortar. Seas tú, Señor, el que las pueda fortalecer, Padre mío, y que día a día, Señor, podamos hablar de tus misericordias, Señor, y podamos, Señor, hablar, Señor, de tu amor para con nosotros, Padre. Yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanitas, gracias por escuchar el día de hoy, gracias por estar atentas al mensaje, a la palabra que el Señor tenía para nosotros. Le doy gracias también a mi pastor Pablo, a mi pastora Gaby. Gracias porque es un privilegio el poder estar aquí. Y gracias a todas ustedes y yo las bendigo en el nombre del Señor. Y sigamos fortalecidas, hermanas. No bajemos la guardia y sigamos siempre en comunión con nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanas.